El colapso económico de Alemania es mucho peor de lo que pensábamos. Antes de la invasión de Rusia a Ucrania, Alemania se mantenía como el país con la mayor y más importante economía de la Unión Europea, la cuarta de todo el mundo, y con proyecciones de seguir creciendo. Actualmente, Alemania solo es superada por Estados Unidos, China y Japón, y pese a ello, de acuerdo con la BBC, se consideraba como la más sólida del mundo. Aunque no ha perdido su lugar, podría ser cuestión de tiempo para que lo ocupe otro país, porque la situación de Alemania no está nada bien. Las antiguas administraciones pusieron muchos esfuerzos en acelerar la transición energética del país, invirtiendo demasiado en energías verdes, mientras creaban una delicada dependencia por el gas ruso que ahora está costándole demasiado caro a los alemanes. Ya que cuando Rusia comenzó a cerrar el grifo del gasoducto Nord Stream 1 y los precios del gas iniciaron su escalada, empezó el declive económico de la potencia europea. A estas alturas es casi un hecho que Alemania se dirige directamente hacia una recesión económica. A menos que haya un cambio drástico en la tensa situación geopolítica de la región, esto es inevitable, y así lo reseña el propio medio alemán DW. La inflación que se está registrando es la más alta en los últimos 40 años. Los precios de la energía subieron, alrededor de 35.6% en agosto. Los alimentos alcanzaron un 16.6%. El costo de la producción industrial en agosto aumentó en más de 45% en comparación con el mismo periodo del 2021. Esto está provocando que muchas compañías industriales del país corran peligro de enfrentarse a la bancarrota, algo que solo agravaría la crisis. La situación económica de Alemania es grave y todo parece pender de un hilo muy fino. Quédate con nosotros para que conozcas la magnitud del problema y cuál es el plan para solventarlo. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Durante meses hemos hecho varios videos sobre la difícil situación que está enfrentando casi toda Europa desde que inició la guerra en Ucrania. Los países de la Unión Europea están afrontando duros desafíos energéticos y sobre todo económicos. Se suponía que Alemania, el miembro con la economía más grande y sólida, estaría como apoyo en este tipo de situaciones, pero no es así y quizás sea quien necesite más ayuda en estos momentos. Llegó el colapso económico a Alemania. Este año a los alemanes les tomó casi por sorpresa y de forma completamente abrumadora la peor crisis de inflación que hayan visto desde los momentos más oscuros de la República de Weimar, tras el fin de la Primera Guerra Mundial. Alemania solo tiene problemas económicos en épocas de guerra, durante la paz próspera como ningún otro país. La altísima inflación actual y toda la inestabilidad energética que no tiene forma de corregirse en el corto plazo, está comenzando a reducir la actividad económica en toda la nación. Ya muchos economistas empiezan a utilizar el término hiperinflación para referirse a la situación de Alemania. Los elevados precios que tiene la energía en el país, que siguen subiendo y que un año atrás habrían parecido absurdos, son el principal problema y del que se derivan cientos más. Y todo inició por la guerra de Ucrania y la medida que tomó Rusia como represalia contra los países europeos de Occidente, disminuyendo el envío de gas hasta que eventualmente lo cortó por completo. El gobierno alemán hace todo lo que puede para salvar a la mayor cantidad de compañías que están entrando en la insolvencia, pero la realidad es que no puede ayudarlas a todas. Según lo reseña DW, intentará hacer una enorme inversión y llegó a un acuerdo para nacionalizar a Uniper SE, el gigante del gas. Sin embargo, no pudo hacer lo mismo con Hackel, una empresa que lleva casi 100 años produciendo papel higiénico en Alemania y dejó que se declarase en bancarrota. Tristemente, casos como el de Hackel probablemente se volverán muy comunes en los meses que siguen, y mientras no haya algún cambio beneficioso en las variables macroeconómicas. El Banco Central de Alemania, el Bundesbank, emitió en un comunicado: la actividad económica puede retroceder un poco este trimestre y contraerse notablemente en los meses de otoño e invierno. Cada vez hay más señales de una recesión en la economía alemana en el sentido de una disminución clara, generalizada y prolongada de la producción económica. Para aclarar el panorama, la primera entidad bancaria de Alemania también agregó: la alta inflación y la incertidumbre con respecto al suministro de energía y sus costos afectan no solo a la industria intensiva en gas, la electricidad y sus negocios e inversiones de exportación, sino también al consumo privado y a los proveedores de servicios que dependen de él.
Expertos economistas y financieros coinciden en que colapso económico es un término más realista para el escenario al que se enfrenta Alemania. Porque la economía germana ya se está enfriando por la reducción de actividad, debido a los altos costos energéticos que al mismo tiempo empujan a la inflación hacia arriba. Entonces, subir las tasas de interés para combatir a la inflación, como lo hacen la Reserva Federal en Estados Unidos o Banxico en México, podría frenar aún más a la golpeada economía, mientras que los precios seguirían subiendo. Ello se debe a que el asunto de dependencia energética ejerce demasiada presión en ellos y es mucho más difícil de controlar. El país se encuentra en una encrucijada realmente difícil, en la que no parece haber opciones, al menos no buenas o poco destructivas. La pregunta es, ¿cómo Alemania se permitió llegar a este punto? La dependencia de Alemania con el gas ruso ha sido su condena. Aunque suene algo extraño, Rusia no tiene la culpa de lo mal que la está pasando a Alemania, a pesar de que fue quien le cortó el suministro de gas. La culpa real recae sobre Alemania o sus gobiernos. Décadas de terribles decisiones colocaron al país en una posición de vulnerabilidad energética imposible de justificar. Es cierto, el gas barato de Gazprom fue clave para que Alemania pudiera convertirse en la potencia industrial más grande de Europa y a ubicarse entre los principales exportadores a nivel mundial. Como las cosas iban demasiado bien para el país, decidieron iniciar la transición hacia las energías verdes para convertirse en un símbolo de avance y progreso. Por esa razón, dedicaron mucho esfuerzo en eliminar fuentes contaminantes como las plantas de energía a carbón. Quizás uno de los peores errores lo cometió Angela Merkel durante su gobierno al decidir cerrar 17 plantas de energía nuclear, las cuales aportaban cerca de un tercio de toda la energía que consumía Alemania y sin contaminar el medio ambiente. ¿Por qué lo hizo? Por el desastre que ocurrió en la planta nuclear de Fukushima, a pesar de que las plantas nucleares alemanas operaron durante décadas de forma segura. El déficit de un tercio de la producción energética se cubrió en gran parte con gas ruso barato, que podría salir mal. Además, las energías verdes estaban muy lejos de ser suficientes para cubrir una parte importante de la demanda energética. Se requería inversiones más y más grandes. Así que la eliminación gradual pero constante de las termoeléctricas y las plantas nucleares, poco a poco fue forjando una dependencia tal que más del 50% de la energía que se consumía en el país provenía del gas ruso. Esta absurda situación en la que se colocó a Alemania, creada y fomentada por sus gobiernos, es el origen de sus mayores problemas. Alemania se dirige a una recesión económica. Las señales de una recesión para la economía alemana se están multiplicando, dice una parte del informe del Banco Central del país. El gobierno alemán intenta, como puede, controlar o reducir en lo posible los efectos del problema energético, pero es una tarea muy difícil y la producción industrial de la nación lleva tiempo decayendo ante costos demasiado elevados. Muchas compañías han tenido que detener sus operaciones por completo. La autoridad monetaria germana, además, expresa en el informe antes reseñado lo siguiente. Por lo tanto, los economistas creen que la probabilidad de que el PIB disminuya en el próximo cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre del 2023 ha aumentado considerablemente. Este pronóstico es bastante similar al de los institutos de investigación económicos más importantes del país, como el Instituto Kiel y el Instituto IFO de Investigación Económica. Aunque también uno bastante conservador para el desastre económico que se espera, quizás justificado en que, el último trimestre y a pesar de todo, la economía del país creció 0.1%. El consumo de los alemanes también ha descendido mucho por los elevados precios, sobre todo en los gastos de ocio. El ahorro se ha convertido en una prioridad en los hogares por temor a los duros tiempos que están por venir. Un invierno difícil, una situación económica terrible con una inflación creciente, la casi promesa de una recesión y la inseguridad laboral. Porque durante las peores crisis económicas siempre hay algo en común. Ningún empleado en ningún puesto de trabajo está totalmente a salvo de ser despedido para salvar el negocio. Los ingresos pueden dejar de llegar en cualquier momento, todo esto mientras no se espera una solución a corto plazo para enfriar los precios de la energía. Así que la recesión económica es prácticamente un hecho, pero quizás no es lo más que preocupa a los alemanes en estos momentos, sino la inflación. Inflación o hiperinflación. La inflación en Alemania está rompiendo récords, mientras revive recuerdos de momentos difíciles del pasado, y es que la inflación interanual en el mes de agosto fue de 7.9%. La tasa más alta desde el año 1991, cuando el país afrontaba gran inestabilidad tras la caída del muro de Berlín y se producía la reunificación. Los alemanes no veían subidas de precios tan altas desde 1973. En la Alemania federal, la inflación en los alimentos fue del 16.6% en agosto.
Las familias alemanas tuvieron que pagar casi un 20% más por los mismos alimentos que compraron en julio. El incremento del costo de los alimentos fue fuerte, pero se ve pequeño al lado del que tuvo el de la energía. Hablamos del 35.6%. La inflación subyacente, aquella que excluye al rubro energético, fue de 3.1% o 0,3% más que la registrada en julio. Estos números nos dan una idea clara del serio problema inflacionario que enfrentan los alemanes, algo similar a la situación de los estadounidenses. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno? Bueno, la administración alemana ha tomado algunas medidas. Entre las de mayor importancia está una reducción significativa en los impuestos a los combustibles y a la energía. También dieron una subvención de 9 euros al mes para que los alemanes tomen más el tren. A pesar de que obviamente no son suficientes, la mayoría de estas medidas funcionarán hasta septiembre, lo que aumentará las probabilidades de que la inflación continúe su escalada con mayor agresividad. De hecho, Joachim Nagel, jefe del Banco Central del país germano, dijo recientemente en tono de advertencia que hay una gran probabilidad de que la inflación alcance los 2 dígitos antes de que acabe el año 2022, algo no visto desde el año 1951. También predijo que para el 2023 se espera una subida de precios de al menos 6%. El jefe de investigación macroeconómica de ING Group, Carsten Embersky, dijo sobre el futuro de la inflación: incluso si el poder de fijación de precios tanto en la industria como en los servicios parece haber alcanzado su punto máximo, aún esperamos que el traspaso de los costos más altos dure algunos meses más. El costo de la producción industrial aumentó 45.8%. Los consumidores alemanes no son los únicos que han estado sufriendo en los últimos meses por la inflación. Y es que desde que empezó a llevarse el registro en 1949, nunca se vio un ritmo de aumentos en los precios al productor tan rápido, según la información publicada por la Oficina Federal de Estadística. Los productores industriales tuvieron que afrontar un aumento de precios que alcanzó el 45.8% en agosto, en comparación con el mismo mes del 2021. Aumentaron 7.9% con respecto a julio, en un solo mes. Es obvio que estos incrementos de precios a los productores se convierten en un mayor costo para los productos que compran los consumidores, haciendo rodar la bola de nieve inflacionaria. Sin embargo, es eso solo uno de los problemas, porque, como es de esperarse, gran parte de las compañías no puede asumir tales gastos. Muchas empresas están quebrando, los fabricantes de vidrio sufren. El rápido y sustancial incremento del costo de la energía es lo que ha impulsado al aumento de precios a los productores. Ya no hay gas barato para estimular al sector productor, todo lo contrario, de manera que las compañías de consumo energético masivo son las que han sufrido más para continuar operando. Las que no cuentan con ayudas gubernamentales o mucho efectivo, como Hackel, van directo a la insolvencia. Karen John, directora de marketing del fabricante de papel higiénico, dijo al respecto para Reuters: en muy poco tiempo, los precios de la electricidad y el gas se han disparado hasta el punto que, por supuesto, no se pueden transferir a nuestros clientes tan rápido. Y es que hay compañías que están pagando por un solo mes lo mismo que pagaron por todo el 2021 en facturas eléctricas y de gas. En los últimos meses se ha producido una cantidad importante y cada vez más grande de empresas que caen en la insolvencia. Solo en agosto, 718 negocios se declararon insolventes, un 26% más con respecto al 2021. Además, se estima que el porcentaje se mantenga en septiembre y pase al 30% en octubre. Hay miedo de que una epidemia de empresas en bancarrota hundan a la economía más importante de la Unión Europea. Las compañías alemanas tienen que surfear la ola de problemas financieros más grande de las últimas décadas, alimentada por la mayor crisis energética de los últimos tiempos. Los fabricantes de vidrio y cristal sufren mucho por la última, consumen demasiada energía al mantener sus hornos a 1600 grados Celsius para poder fabricar. Heinz Glass asegura que los costos de energía se han multiplicado hasta 20 veces desde antes de la crisis sanitaria y que la situación se está tornando demasiado complicada. Carletta Heinz, directora ejecutiva de la compañía, dijo al respecto: toda nuestra economía se está desmoronando, los precios ya no son soportables, no podemos producir económicamente. Si para la industria pesada alemana la situación es muy difícil, para las compañías que trabajan directamente con el gas es muchísimo peor. El caso del gigante del gas Uniper SE. El gigante energético Uniper SE aseguraba estar perdiendo alrededor de 100 millones de euros al día por el incremento del precio del gas y la falta del mismo. Era cuestión de tiempo para encontrarse con la quiebra. El gobierno alemán no podía permitirse perder a una de las compañías de gas más grandes e importantes si quería evitar el colapso total del sector energético, así que realizó un acuerdo para nacionalizarla con el principal accionista, Fortum Oil.
El gobierno comprará la participación de la finlandesa a bajo precio para luego inyectarle miles de millones de euros, según Bloomberg News. Aunque las negociaciones han sido algo tensas, porque el gobierno finlandés también está involucrado, y resulta que este es el accionista mayoritario de Fortum. Fortum intentó rescatar a Uniper inyectando capital, un capital que por cierto se agotó rápidamente, lo que ha provocado que la oposición al gobierno finlandés presione a la directiva por no saber manejar el rescate. El asunto escaló al Congreso del país, donde los legisladores se enfrentaron para definir el futuro de las inversiones de la nación y el dinero de los contribuyentes. Por ahora, Finlandia está exigiendo a Alemania un alto nivel de compensación. Además, según Bloomberg, se espera que el gobierno busque hacerse con las otras dos compañías más importantes de gas, BNG y CFE, lo que sería prácticamente una nacionalización de la industria del gas. El plan de Alemania de 65.000 millones para salvar su economía, o quizás para hundirla más. A inicios de septiembre de este año y un par de días después que Gazprom cortase completamente y de forma indefinida el flujo de gas hacia Alemania y Europa, el gobierno de Olaf Scholz anunció 65.000 millones de euros para ayudas económicas, en un intento de aliviar un poco la pesada carga financiera en los hogares. Con este paquete de ayuda ya serían alrededor de 95.000 millones de euros para este fin desde que inició la guerra en Ucrania. El gobierno alemán tiene pensado financiar estas ayudas cobrando un impuesto a las ganancias extraordinarias, pero no para todas las compañías, solo para aquellas que han obtenido estos beneficios, que siguen aumentando gracias a la crisis energética. Productores de energías renovables, de energías nucleares y de carbón serían parte de quienes pagarían este nuevo impuesto. Entre algunas de las medidas que se podrán tomar con este paquete de ayuda están pagos únicos a los hogares, transporte público más económico, exenciones tributarias para las industrias que tienen consumos enormes de energía. El paquete de ayuda del gobierno alemán es similar al aplicado por el gobierno estadounidense durante los peores momentos de la crisis sanitaria, con la diferencia de que la Reserva Federal simplemente imprimió el dinero. El gobierno alemán piensa obtener la mayor parte de los contribuyentes con ganancias extraordinarias. La situación económica de Alemania es extremadamente complicada y difícil. No existe la posibilidad de una salida fácil, sin el gas ruso que, por el momento, no parece una opción. La altísima inflación, el grave problema energético y las medidas del Banco Central alemán están haciéndole mucho daño a la economía del país. La recesión parece inevitable. Lo más preocupante es cuánto durará y qué tan dura será. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan todo sobre el colapso económico de Alemania y que es mucho peor de lo que pensábamos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.